Japón acaba de cruzar una línea que no había cruzado en 30 años. Y las repercusiones van a destruir las carteras de inversión desprevenidas en los próximos 90 días. El 20 de enero de 2026, los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses a 40 años se dispararon al 4,24%, alcanzando niveles récord que no se habían visto desde 2007. Esto podría sonar técnico. Podría sonar como algo que está sucediendo al otro lado del planeta y que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Pero lo que ocurrió inmediatamente después debería congelarte la sangre en las venas. La Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que intervenir directamente en los mercados de divisas para estabilizar el yen japonés. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Lee eso otra vez con atención. El Banco Central estadounidense ahora está utilizando recursos americanos para apoyar la moneda de un país extranjero y prevenir que un contagio financiero se propague a los mercados norteamericanos. Esto no es normal. Esto no es la cooperación rutinaria entre bancos centrales que vemos en tiempos de calma. Esto es pánico puro. Esto es el equivalente financiero de solicitar apoyo aéreo de emergencia porque las tropas en tierra están a punto de ser completamente aniquiladas. Y si piensas que esto no te afecta personalmente, si crees que esto es simplemente algún problema técnico oscuro del mercado de bonos en Tokio que solo preocupa a los operadores profesionales, estás a punto de aprender una lección extremadamente costosa sobre cómo funciona realmente el sistema financiero global. Porque lo que está sucediendo en Japón, en este preciso momento, es el comienzo de una liquidación forzada de 20 billones de dólares que va a golpear las acciones estadounidenses, los bonos estadounidenses, el mercado inmobiliario estadounidense y las criptomonedas con más fuerza que cualquier cosa que hayamos presenciado desde la crisis financiera de 2008. En los próximos 25 minutos voy a mostrarte con precisión quirúrgica exactamente qué se está rompiendo en el sistema financiero. ¿Por qué es matemáticamente imposible de detener en este punto? ¿Y qué necesitas hacer inmediatamente para proteger tu riqueza antes de que esta situación se acelere exponencialmente? Porque va a acelerarse, eso está garantizado. Las matemáticas lo demuestran sin lugar a dudas. Déjame comenzar estableciendo los fundamentos para que comprendas completamente por qué este evento importa tanto. Japón tiene una relación deuda a Producto Interno Bruto del 260%. Eso no es un error de escritura ni una exageración. Japón debe 2,5 veces su producción económica anual completa. Para poner esto en perspectiva, Estados Unidos tiene una relación deuda-PIB del 124%, y eso ya preocupa a muchos economistas. Japón está casi al doble de ese nivel. Aquí está lo que acaba de cambiar de forma dramática. En diciembre de 2025, el Banco de Japón subió las tasas de interés al 0,75%. Eso todavía suena increíblemente bajo según cualquier estándar histórico normal, pero es la tasa más alta que Japón ha experimentado en 30 años completos. Y los funcionarios del Banco Central han señalado claramente que no han terminado con las subidas. Han abandonado oficialmente el control de la curva de rendimiento, esa política mediante la cual suprimían artificialmente las tasas a largo plazo, comprando cantidades ilimitadas de bonos gubernamentales siempre que los rendimientos amenazaran con subir. Han dejado de ser el comprador de último recurso que siempre aparecía para estabilizar el mercado. Y como resultado directo de este cambio de política, los rendimientos de los bonos japoneses han explotado hacia arriba con una violencia que ha sorprendido incluso a los operadores más experimentados del mercado.
El rendimiento de los bonos gubernamentales japoneses a 10 años ha pasado del 0,5% a más del 2,3% en menos de 6 meses. El rendimiento a 30 años disparado casi 30 puntos básicos en una sola sesión hasta alcanzar el 3,9%. El rendimiento a 40 años rompió la barrera psicológica del 4% por primera vez desde 2007. Este es un movimiento tan violento y tan rápido que estadísticamente no se supone que ocurra jamás. Los operadores de bonos profesionales te dirán que esto es un evento de 6 sigma, algo que según los modelos matemáticos debería suceder una vez cada 100 millones de años bajo condiciones normales de mercado. Pero está sucediendo ahora mismo frente a nuestros ojos. Y la velocidad del movimiento se está acelerando cada día que pasa. Ahora permíteme mostrarte dónde esto pasa de ser noticias financieras interesantes que lees en la sección de economía a esto va a destruir personalmente tu cartera de inversión si no actúas. Japón posee $1.100.000 millones en bonos del Tesoro estadounidense. Son el mayor tenedor extranjero individual de deuda del gobierno americano, superando a China, que tiene 759.000 millones, superando a cualquier país europeo, superando a cualquier otra nación en el planeta. $1.100.000 millones. Para que tengas contexto, eso representa aproximadamente el 12,4% de todas las tenencias extranjeras de deuda estadounidense. Es una suma masiva de dinero que ha fluido desde Japón hacia América durante décadas. Y durante los últimos 30 años completos, los inversores japoneses, los bancos comerciales japoneses, las compañías de seguros de vida japonesas, los fondos de pensiones japoneses, literalmente todas las instituciones financieras japonesas han estado comprando deuda estadounidense en cantidades absolutamente astronómicas, mes tras mes, año tras año, década tras década. La pregunta obvia es ¿por qué? ¿Por qué Japón ha estado comprando bonos estadounidenses de forma tan agresiva durante tanto tiempo? Porque era la operación financiera más rentable y segura en toda la historia moderna de las finanzas. Era literalmente dinero gratis que caía del cielo. Déjame explicarte exactamente cómo funcionaba esta máquina de imprimir dinero. Primero pedías prestados yenes en Japón al 0% de interés. El costo de pedir prestado era literalmente cero. Ni siquiera tenías que pagar comisiones significativas. Segundo, convertías esos yenes a dólares estadounidenses en el mercado de divisas. Tercero, usabas esos dólares para comprar bonos del Tesoro estadounidense que pagaban entre 4 y 5% de rendimiento anual. Cuarto, cobrabas el diferencial completo, esa ganancia del 4 al 5% con esencialmente cero riesgo, porque estás comprando deuda del gobierno estadounidense, históricamente considerada el activo más seguro que existe en el planeta Tierra. Esta estrategia se llama el carry trade y ha sido literalmente la base, el pilar fundamental sobre el cual se ha construido el sistema financiero global durante las últimas 3 décadas completas. Miles de inversores institucionales, bancos centrales, fondos de pensiones, compañías de seguros, todos participaban en esta operación porque el retorno era casi garantizado y el riesgo era mínimo. Pero las matemáticas que hacían funcionar esta máquina acaban de romperse de forma irreparable. ¿Por qué? Porque los bonos gubernamentales japoneses ya no rinden 0%, como lo hicieron durante 30 años. Ahora están rindiendo entre 2 y casi 4%, dependiendo del plazo de vencimiento que elijas. Entonces déjame hacerte una pregunta simple de lógica básica financiera. Si eres un inversor japonés sentado en Tokio, ¿por qué diablos tomarías tus yenes? Los convertirías en dólares, lo cual inmediatamente te expone al riesgo de que el tipo de cambio se mueva en tu contra.
enviarías ese dinero al otro lado del Pacífico hacia América y comprarías bonos del Tesoro estadounidense que rinden 4,8%, cuando simplemente puedes comprar bonos gubernamentales japoneses en tu propio país, rindiendo 3,7% sin ningún riesgo cambiario whatsoever. La respuesta es obvia: no lo harías. Ninguna persona racional con entrenamiento financiero básico aceptaría esa operación cuando se consideran todos los riesgos involucrados. El retorno ajustado al riesgo ha desaparecido completamente. El carry trade, esa máquina de dinero gratis que funcionó durante 30 años, está oficialmente muerto y enterrado. Y eso significa que los inversores japoneses van a vender sus tenencias de bonos estadounidenses. No porque quieran castigar a América, no por razones políticas o geopolíticas, simplemente porque ya no tiene sentido económico mantener esos activos cuando puedes obtener rendimientos similares en casa sin el riesgo cambiario. Van a vender cientos de miles de millones de dólares, potencialmente superando el billón de dólares en bonos del Tesoro estadounidense durante los próximos 12 a 24 meses, mientras estas posiciones gigantescas se deshacen metódicamente. Eso significa 1.100.000 millones de dólares en presión de venta forzada continua sobre la deuda gubernamental estadounidense. Es una ola de ventas que el mercado tendrá que absorber de alguna manera. Ahora, sé lo que estás pensando en este momento. Estás pensando: está bien, 1.100.000 millones de dólares suena como una cantidad impresionante de dinero, pero Estados Unidos tiene 38 billones de dólares en deuda total. Somos la economía más grande del mundo, con los mercados financieros más profundos y líquidos que existen. Seguramente podemos absorber esa venta sin mayores problemas. Y estarías completamente equivocado en esa evaluación, porque no son solo las instituciones japonesas las que están haciendo el carry trade. Los fondos de cobertura profesionales vieron esta operación de dinero gratis y dijeron: espera un momento, si podemos hacer del 4 al 5% sin riesgo significativo, ¿qué pasa si usamos apalancamiento para magnificar esos retornos? ¿Qué pasa si apalancamos esta operación 10 veces? Entonces haríamos del 40 al 50% de retorno anual. ¿Qué pasa si la apalancamos 20 veces? Entonces estaríamos hablando del 80 al 100% de retornos anuales. Y los fondos de cobertura más agresivos del mundo hicieron exactamente eso durante años y años. Tomaron una operación que ya era rentable y la multiplicaron usando deuda y derivados hasta proporciones astronómicas. Nadie conoce el número exacto real porque los fondos de cobertura no están obligados a reportar públicamente todas sus posiciones detalladas, pero las estimaciones conservadoras de los principales bancos de inversión sugieren que el carry trade apalancado total podría estar en el rango de 4 a 6 billones de dólares en exposición nocional, según fuentes de Bloomberg. Algunos analistas más agresivos creen que la cifra real podría acercarse a los 20 billones, cuando consideras todas las formas de exposición indirecta. Déjame repetir esas cifras para que queden absolutamente claras. Entre 4 y 20 billones de dólares en apuestas financieras masivamente apalancadas que ahora están bajo el agua y tienen que ser deshechas de alguna manera en los próximos meses. Ya vimos un adelanto claro de cómo se ve este proceso de desenrollamiento en acción. En agosto de 2024, cuando el Banco de Japón sorprendió a los mercados con una subida de tasas inesperada más grande de lo anticipado, el carry trade comenzó a deshacerse rápidamente. ¿Qué pasó en los mercados globales? Bitcoin se desplomó 23% en solo 3 días de operaciones. El índice Nasdaq cayó 10% en una semana. El S&P 500 perdió 8% en ese mismo periodo. Más de 2 billones de dólares en valor de capitalización de mercado fueron completamente eliminados en 72 horas. Los inversores minoristas entraron en pánico.
los gestores de fondos empezaron a recibir llamadas furiosas de sus clientes. Y eso fue solo un pequeño adelanto. Solo un temblor previo al terremoto principal. Eso fue solo una fracción del desenrollamiento total que está por venir, porque las subidas de tasas actuales son significativamente más grandes que aquella de agosto. El volumen de posiciones que necesitan cerrarse es exponencialmente mayor. Y no hay ninguna manera fácil o indolora de detener este proceso una vez que ha comenzado. Aquí está exactamente por qué esto va a destruir tu cartera personal, incluso si nunca has oído hablar del carry trade en tu vida y no posees ningún activo japonés directamente. Tú posees acciones estadounidenses. Quizás las posees directamente a través de una cuenta de corretaje. Quizás las posees indirectamente a través de tu plan de jubilación 401k en el trabajo. Quizás las posees a través de un fondo de pensiones. Si tienes un empleo y cualquier tipo de ahorro para el retiro, casi con absoluta certeza posees participaciones en Apple, Microsoft, Meta, Google, Amazon, Nvidia. Estas acciones tecnológicas de megacapitalización han sido impulsadas sistemáticamente hacia arriba durante años por la disponibilidad de deuda barata en el sistema financiero. Las tasas de interés ultra bajas hicieron que las acciones de crecimiento fueran increíblemente atractivas para los inversores. Las compañías tecnológicas podían pedir prestado dinero al 2 o 3% y usar ese capital para invertir agresivamente en investigación, desarrollo, expansión internacional, adquisiciones. Pero cuando los inversores japoneses y los fondos de cobertura se ven obligados a cerrar masivamente sus posiciones de carry trade, no solo venden bonos estadounidenses de forma ordenada, venden absolutamente todo lo que pueden vender rápidamente. Reciben llamadas de margen urgentes de sus bancos y corredores. Tienen que reunir efectivo inmediatamente para cubrir pérdidas o cumplir con requisitos de capital. Así que descargan acciones tecnológicas, descargan acciones de energía, descargan criptomonedas, descargan materias primas. Venden literalmente cualquier cosa que sea líquida y pueda convertirse en efectivo en minutos para cubrir sus pérdidas crecientes en otras partes de sus carteras. Esta es una liquidación forzada completamente indiscriminada, donde no importa la calidad fundamental de los activos, y cuando billones de dólares en posiciones masivamente apalancadas se deshacen simultáneamente en cuestión de semanas o meses, los mercados colapsan verticalmente. Tus acciones de Apple se venden no porque la compañía esté reportando malas ganancias o porque el iPhone esté fallando. Se venden porque un fondo de cobertura en Londres necesita urgentemente reunir $1.000 millones en efectivo para cubrir sus carry trades explotados en yenes japoneses. Tu sector inmobiliario está en riesgo crítico porque las tasas hipotecarias en Estados Unidos están directamente vinculadas a los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo. Si la venta masiva japonesa empuja los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años del nivel actual de 4,8% hasta 5,5 o 6%, las tasas hipotecarias subirán proporcionalmente con ellos. Las hipotecas fijas a 30 años que actualmente están en 7%, fácilmente podrían ir a 8 o 9%. Los precios de las viviendas caerán dramáticamente porque la asequibilidad para los compradores promedio colapsa cuando las tasas suben tan rápido. Tus tenencias en criptomonedas van a ser absolutamente aplastadas, porque cuando el dinero institucional grande se ve obligado a reducir drásticamente el riesgo en sus carteras, Bitcoin y Ethereum son literalmente lo primero que se vende en pánico. Ya vimos exactamente este patrón en agosto de 2024. Bitcoin cayó 23% en días. Ethereum cayó aún más porcentualmente. Y eso va a volver a suceder, potencialmente de manera mucho peor esta vez, porque el volumen de liquidación forzada es significativamente mayor. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora, de la que casi nadie
en los medios financieros, está hablando abiertamente. Según datos recientes de Bank of America, aproximadamente la mitad de todos los administradores de dinero institucional importantes actualmente tienen exactamente 0 coberturas a la baja en sus carteras, 0 protección contra caídas del mercado. Están completamente largos, completamente expuestos al riesgo de mercado, completamente desprevenidos para cualquier tipo de venta masiva significativa. Todos los grandes jugadores institucionales están apiñados en el mismo lado del barco, inclinándolo peligrosamente. Todos poseen las mismas acciones populares. Todos tienen exposiciones similares. Y cuando todos intentan salir corriendo por la misma puerta estrecha, al mismo tiempo cuando empieza el pánico, el barco literalmente se voltea y todos se ahogan juntos. Pero espera, porque la situación empeora significativamente cuando consideras el contexto global completo. No es solo Japón el que tiene incentivos masivos para vender bonos estadounidenses. Europa posee aproximadamente 3 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, literalmente el triple de lo que posee Japón. Y Europa está financieramente quebrada como región. Los gobiernos europeos están enfrentando una presión política y económica absolutamente masiva para aumentar dramáticamente el gasto en defensa debido a la guerra en Ucrania y la presión constante de Estados Unidos para que los miembros de la OTAN gasten entre 3 y 4% del PIB en capacidades militares. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. ¿De dónde van a obtener los gobiernos europeos ese dinero adicional para defensa cuando ya están operando con déficits presupuestarios masivos? Van a tener que vender activos financieros. Y uno de los activos más grandes, más líquidos y más fácilmente vendibles que los gobiernos europeos y las instituciones financieras europeas poseen en este momento son precisamente los bonos del Tesoro estadounidense. Así que no solo tienes la presión de venta de $1 billón viniendo desde Japón, también tienes potencialmente presión de venta adicional viniendo desde Europa cuando esos gobiernos necesiten capital para financiar sus nuevos compromisos militares. Estamos hablando potencialmente de varios billones de dólares en presión de venta combinada sobre el mercado de bonos del Tesoro estadounidense. ¿Y cómo está respondiendo exactamente el Tesoro estadounidense ante esta amenaza existencial? Con esperanza vacía. Literalmente con esperanza y palabras reconfortantes. Al secretario del Tesoro, Scott Bessent, le preguntaron específicamente sobre esta situación en el Foro Económico Mundial en Davos. Su respuesta textual fue: «He estado en contacto con mi contraparte en Japón. Estoy seguro de que comenzarán a decir cosas que calmarán los mercados». Decir cosas, no hacer cosas concretas, no implementar soluciones estructurales reales, no coordinación de políticas significativa. Solo hablar, pronunciar palabras tranquilizadoras y reconfortantes para intentar hacer que los mercados de bonos nerviosos se sientan un poco mejor temporalmente. Cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el funcionario económico más poderoso de la economía más grande del mundo, se ve reducido a esperar y rezar porque funcionarios japoneses vayan a decir cosas bonitas y tranquilizadoras para hacer que los mercados de bonos se sientan mejor. Sabes con absoluta certeza que no existe ningún plan real detrás de las cortinas. Los adultos supuestamente responsables están en pánico silencioso y se están quedando rápidamente sin herramientas efectivas en su caja de herramientas política. Ahora, déjame explicarte algo absolutamente crítico.
que la mayoría de las personas, incluidos muchos asesores financieros profesionales con licencias y certificaciones, no entienden completamente sobre cómo funciona la diversificación de carteras. Existe algo que los profesionales llaman ruptura de correlación, y es tu peor pesadilla como inversor. En mercados normales funcionando bajo condiciones estándar, cuando las acciones bajan de precio, los bonos gubernamentales suben de precio. Esa es la base fundamental de cómo funciona la diversificación tradicional de carteras. Por eso los asesores te dicen que tengas una cartera 60-40. 60% de tu dinero en acciones para crecimiento, 40% en bonos para estabilidad y protección. Cuando las acciones entran en pánico y colapsan, los inversores inteligentes huyen buscando seguridad. Y esa seguridad, tradicionalmente, son los bonos gubernamentales considerados ultraseguros. Los precios de los bonos suben cuando hay demanda de refugio seguro. Tus tenencias de bonos compensan y amortiguan algunas de tus pérdidas en acciones. La cartera está teóricamente cubierta contra movimientos extremos. El riesgo está distribuido entre clases de activos no correlacionadas. Pero hay un problema catastrófico que destruye completamente esta teoría. Cuando la solvencia crediticia del gobierno mismo está seriamente en cuestión por los mercados, cuando los inversores empiezan a dudar de la capacidad del gobierno para pagar sus deudas, las acciones bajan de precio y los bonos también bajan de precio simultáneamente. La cobertura se rompe completamente. La correlación histórica se invierte 180 grados y te destruyen financieramente por ambos lados de tu cartera al mismo tiempo sin ninguna protección. Tus acciones caen porque está ocurriendo una liquidación forzada masiva por las razones que ya expliqué. Tus bonos caen porque las tasas de interés están disparándose hacia arriba y nadie en el mundo quiere comprar deuda gubernamental a los rendimientos actuales cuando esperan que los rendimientos suban aún más. Esto es exactamente lo que sucedió en el Reino Unido en septiembre de 2022, cuando el gobierno de Liz Truss casi colapsa completamente el mercado de yields británicos con políticas fiscales irresponsables. Las acciones británicas y los bonos británicos se desplomaron simultáneamente en el mismo día. Los fondos de pensiones británicos, que supuestamente estaban bien diversificados, casi quebraron todos al mismo tiempo porque perdían dinero en ambos lados de sus carteras. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir con compras de emergencia para evitar un colapso sistémico completo. Ken Griffin, el fundador multimillonario de Citadel, uno de los fondos de cobertura más grandes, más sofisticados y más exitosos que existen en el planeta Tierra, acaba de emitir una advertencia pública sobre exactamente este escenario. Cita textual: los bonos pierden lo que los hace especiales en una cartera cuando los bonos y las acciones se mueven juntos en precios. Los bonos pierden una parte sustancial de lo que los hace tan especiales en la construcción de una cartera. Traducción en lenguaje simple: tu cobertura tradicional ha desaparecido completamente. Tu cartera 60-40 ya no es una cartera diversificada con protección. Ahora es efectivamente una cartera 100% expuesta al riesgo en ambas direcciones. Ambos lados de tu cartera van a moverse hacia abajo juntos cuando llegue la crisis. No estás diversificado inteligentemente. Simplemente estás expuesto peligrosamente en absolutamente todas partes sin ninguna protección real. Entonces la pregunta obvia y urgente es: ¿qué diablos haces realmente como inversor individual? ¿Cómo te proteges efectivamente cuando las coberturas tradicionales que te enseñaron en los libros ya no funcionan en el mundo real? Déjame darte la estrategia práctica que realmente tiene sentido basándose en lo que está sucediendo realmente en los mercados ahora mismo. Primero y más importante, entiende completamente tu exposición actual antes de que sea demasiado tarde. Ve ahora mismo
hoy mismo, y mira tu cartera completa con brutal honestidad. ¿Cuánto dinero tienes en acciones? ¿Cuánto está en bonos? ¿Cuánto tienes en efectivo líquido? ¿Tienes algo en activos duros como oro o materias primas? Si estás fuertemente ponderado hacia acciones y bonos tradicionales sin absolutamente ninguna exposición a activos duros tangibles, estás en peligro crítico inminente. Segundo paso crucial. Observa y monitorea obsesivamente los niveles clave específicos que señalan que esta crisis se está acelerando hacia una fase crítica. Rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años por encima del 4,75%. Esa es una señal de advertencia clara de que la venta extranjera está abrumando completamente la demanda doméstica y que el mercado está perdiendo estabilidad. Rendimiento del Tesoro estadounidense a 30 años por encima del 5%. Esa es una señal de crisis sistémica de que las tasas a largo plazo están entrando en una espiral ascendente peligrosa fuera de control. Tipo de cambio dólar-yen. Si el yen se fortalece muy rápidamente y el par dólar-yen cae por debajo de 140, eso significa que los carry trades se están deshaciendo a velocidad máxima. Los inversores japoneses están vendiendo dólares masivamente y comprando yenes para repatriar capital urgentemente a casa. Tercer elemento esencial: posicionamiento defensivo inteligente. Quiero ser absolutamente claro contigo. Esto no se trata en absoluto de hacerte rico rápidamente durante la crisis. Esto se trata de no empobrecerte catastróficamente. Esto se trata de preservar el capital que ya tienes, sectores y activos específicos que históricamente se mantienen bien o incluso se benefician durante estas crisis de liquidación forzada. Energía, compañías como ExxonMobil y Chevron. La energía es absolutamente esencial para la civilización moderna. La demanda de petróleo y gas no desaparece mágicamente durante las recesiones. Estas compañías gigantes pagan dividendos sólidos consistentemente y tienen enorme poder de fijación de precios en sus mercados. Materiales, específicamente metales preciosos. Oro físico y plata física. ETFs como GLD para oro y SLB para plata si no quieres almacenar metal físico. El oro está alcanzando máximos históricos absolutos ahora mismo por una razón muy específica y clara. Cuando la deuda gubernamental está en crisis existencial y las monedas fiduciarias son inestables, el oro mantiene valor a través de los siglos. Tecnología de máxima calidad. Compañías como Microsoft, Apple, Google y Meta. Estas corporaciones tecnológicas tienen balances financieros de fortaleza absoluta, generan flujos de caja masivos de forma consistente y definitivamente no van a desaparecer del planeta. Sobrevivirán cualquier recesión y probablemente aumentarán precios y márgenes durante cualquier periodo de contracción económica. Productos de consumo básico. Compañías como Coca-Cola, Procter & Gamble y Walmart. La gente todavía necesita comer alimentos, limpiar sus hogares y comprar productos básicos esenciales incluso en la peor recesión económica posible. Estas compañías de productos básicos son extraordinariamente resistentes. ¿Qué deberías evitar desesperadamente? Bancos regionales pequeños y medianos y otras instituciones financieras. Están sentados sobre pérdidas no realizadas absolutamente masivas en sus carteras de bonos del Tesoro. Si las tasas de interés suben otro punto porcentual completo, múltiples bancos regionales van a quebrar igual que vimos con Silicon Valley Bank. Compañías con pisos en niveles altos de deuda. Cualquier compañía con balances débiles y montañas de deuda que necesitan refinanciar en los próximos años a tasas de interés mucho más altas. Estas compañías sobreapalancadas van directamente a la quiebra. Consumo discrecional, bienes de lujo, comercio minorista de alta gama, productos no esenciales.
Cuando la gente está genuinamente preocupada por su seguridad económica y su empleo, inmediatamente deja de comprar bolsos de diseñador de $2.000 y relojes de lujo de $20.000. Tecnología especulativa no rentable. Compañías quemando efectivo masivamente sin ningún camino creíble hacia la rentabilidad en el futuro cercano. Estas compañías especulativas son literalmente masacradas cuando las tasas de interés suben y el apetito de los inversores por el riesgo desaparece completamente. Cuarto componente crítico: asignación inteligente hacia activos duros tangibles. Esto es controversial en círculos financieros tradicionales, pero creo firmemente que es absolutamente esencial para la supervivencia. Mueve una porción significativa de tu cartera, entre 10 y 20% como mínimo, hacia activos duros tangibles que no sean el pasivo de otra persona o institución. Oro físico real que puedas tocar, plata física real, potencialmente Bitcoin si entiendes completamente los riesgos tecnológicos y la volatilidad extrema asociada con criptomonedas. Estos son activos que no están fundamentalmente vinculados a la solvencia de ningún gobierno. Si el mercado de bonos gubernamentales se agrieta severamente y las monedas fiduciarias se debilitan estructuralmente, estos activos duros tangibles mantienen valor real o se aprecian significativamente. No estoy diciendo ni sugiriendo remotamente que pongas todo tu patrimonio neto en oro físico enterrado en el jardín. Estoy diciendo que asignes lo suficiente estratégicamente para que si el mercado de bonos realmente se quiebra y el dólar se debilita un 20 o 30%, tengas una cobertura significativa que realmente funcione cuando más la necesites. Quinto punto importante: evita absolutamente la trampa mortal del efectivo que muchos inversores inteligentes están cayendo. Muchos inversores sofisticados están diciendo públicamente: simplemente muévete a efectivo 100% y espera pacientemente a que toda esta volatilidad pase. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo fuertemente con esa estrategia. El efectivo va a ser absolutamente destruido por la inflación en los próximos años. Si la Reserva Federal se ve obligada a reiniciar la flexibilización cuantitativa masiva para rescatar al sistema financiero, cuando esta crisis alcance su punto máximo inevitable, van a imprimir literalmente billones de dólares nuevos. El dólar se debilitará estructuralmente contra otras monedas y activos reales. La inflación de precios al consumidor se disparará nuevamente. El efectivo que tienes hoy perderá dramáticamente poder adquisitivo real año tras año. El efectivo definitivamente es útil y necesario para mantener liquidez a corto plazo y flexibilidad táctica. Pero absolutamente no es un refugio seguro genuino a largo plazo en este entorno económico específico que estamos entrando. La conclusión fundamental después de todo este análisis es esta: el desenrollamiento del carry trade japonés ya no es una teoría académica o un escenario hipotético futuro. Está sucediendo ahora mismo frente a nuestros ojos en tiempo real. Los rendimientos de los bonos japoneses están en máximos absolutos de 30 años. La Reserva Federal estadounidense está interviniendo directamente en mercados de divisas para prevenir el colapso. Los rendimientos del Tesoro estadounidense están disparándose hacia arriba de forma alarmante. Y estamos claramente en las primeras etapas iniciales de lo que podría convertirse fácilmente en una liquidación forzada de entre 4 y 20 billones de dólares dependiendo de qué estimaciones creas. Tu cartera personal está masivamente expuesta a este riesgo, sistémico te des cuenta conscientemente o no. La cartera tradicional 60-40 que tu asesor financiero te vendió no te va a proteger en absoluto durante lo que viene. La cobertura histórica está completamente rota en el entorno actual. Y los próximos 90 a 180 días van a determinar absolutamente si estás posicionado correctamente para sobrevivir
o si simplemente vas a observar impotentemente cómo tu riqueza acumulada durante décadas se corta a la mitad en semanas. Esto no se trata de generar miedo irracional o vender pánico injustificado. Esto se trata de matemáticas frías y duras. Las matemáticas del carry trade simplemente ya no funcionan en absoluto bajo las condiciones actuales. Los inversores institucionales japoneses van a vender masivamente. Eso es matemáticamente inevitable. Los fondos de cobertura apalancados van a desenrollar posiciones forzosamente. Los mercados globales van a caer significativamente. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Y la única pregunta genuina que realmente importa es si tú personalmente lo ves venir con suficiente anticipación y te posicionas defensivamente en consecuencia, o si simplemente lo ignoras completamente, esperando ingenuamente que de alguna manera mágicamente desaparezca por sí solo. La esperanza no es una estrategia de inversión viable. Las matemáticas siempre ganan eventualmente sin excepción. Y las matemáticas frías y duras dicen inequívocamente que esta crisis se está acelerando cada día que pasa. Pero permíteme llevarte aún más profundo en lo que realmente está en juego aquí, y por qué los próximos meses son tan absolutamente críticos. Cuando hablo de 20 billones de dólares en liquidación forzada potencial, no estoy exagerando dramáticamente para crear clics o vistas. Si acaso, estoy siendo conservador en mis estimaciones según los datos disponibles. Y la razón por la que esto es tan increíblemente peligroso no es solo el tamaño absoluto monumental del problema. Es la velocidad exponencial a la que se está desarrollando y la completa falta de preparación estructural de los mercados financieros globales para manejar un shock de esta magnitud. Déjame explicarte exactamente por qué los próximos 90 días específicamente son críticos y por qué cada día adicional que pasa, sin que tomes acción concreta, te pone en riesgo exponencialmente mayor. El sistema financiero global completo opera fundamentalmente sobre algo llamado colateral de alta calidad. Los bancos comerciales, los fondos de cobertura, las instituciones financieras de todo tipo, todos rutinariamente prestan y piden prestado enormes sumas, basándose directamente en el valor de los activos específicos que poseen como garantía. Los bonos del Tesoro estadounidense han sido el rey indiscutido del colateral de alta calidad durante décadas completas. Son el activo más confiable, más líquido, más universalmente aceptado como garantía que existe en todo el planeta. Cuando Goldman Sachs necesita pedir prestados 100 millones de dólares para financiar operaciones durante la noche, entrega bonos del Tesoro estadounidense como colateral y obtiene su préstamo instantáneamente sin preguntas. El sistema financiero global entero funciona suavemente porque absolutamente todos los participantes confían incondicionalmente en que los bonos del Tesoro estadounidense valen exactamente lo que dicen que valen. Pero aquí está el problema catastrófico que está desarrollándose ahora mismo. Cuando los rendimientos de los bonos suben rápidamente, los precios de esos mismos bonos caen proporcionalmente. Es una relación matemática inversa absolutamente fundamental que no se puede evitar. Si compraste un bono del Tesoro a 10 años, hace 2 años que paga 4% anual, y de repente el mercado está exigiendo 5% para nuevos bonos. Tu bono viejo ahora vale significativamente menos en el mercado secundario, porque nadie racional quiere un bono pagando 4% cuando pueden obtener uno nuevo pagando 5%. El precio de mercado de tu bono cae automáticamente para compensar esa diferencia de rendimiento. Y cuando tienes literalmente billones y billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense,
cayendo en valor simultáneamente a través de todo el sistema financiero global, el colateral que respalda y sostiene todo el sistema financiero global, literalmente se está evaporando en tiempo real. Los bancos comerciales, que pensaban confiadamente que tenían 100.000 millones de dólares en colateral sólido de bonos del Tesoro, de repente descubren alarmados que ese colateral ahora vale solo 90.000 millones en el mercado. Eso significa automáticamente que están peligrosamente subcapitalizados según regulaciones bancarias. Eso significa que necesitan urgentemente reducir su exposición total al riesgo o conseguir más capital fresco inmediatamente. Y la forma más rápida y directa de reducir la exposición es vender agresivamente activos de riesgo, lo que significa aún más presión de venta en los mercados, lo que significa que los precios caen más todavía, lo que significa que el colateral vale aún menos, lo que desencadena más ventas forzadas. Esta es la infame espiral de la muerte del mercado de bonos. Y una vez que realmente comienza a acelerarse, es extremadamente difícil de detener sin intervención gubernamental masiva. Ya estamos viendo claramente las primeras señales preocupantes de este proceso comenzando. En enero de 2026, los mercados de repo de MU, bonos del Tesoro, que es donde los bancos comerciales y fondos piden prestado efectivo a muy corto plazo, usando bonos del Tesoro como colateral, experimentaron interrupciones y estrés significativos. Las tasas de repo se dispararon inesperadamente hacia arriba. Los bancos prestamistas comenzaron a exigir recortes de valor significativamente más grandes en el colateral de bonos del Tesoro, lo que significa directamente que no confían tanto como antes en el valor estable de esos bonos. Esta es una señal de advertencia temprana, clásica de estrés sistémico creciente en el sistema financiero. Y esto apenas está comenzando a desarrollarse. Ahora hablemos específicamente de los fondos de pensiones, porque esto afecta directamente a millones de trabajadores ordinarios. Los fondos de pensiones estadounidenses, europeos y japoneses están todos masiva y peligrosamente expuestos a exactamente este riesgo de bonos cayendo. Estos fondos gigantes prometieron formalmente a millones de jubilados y futuros jubilados pagos mensuales específicos basados en supuestos actuariales de retornos de inversión del 7 al 8% anual compuesto. Durante muchos años, lograron aproximadamente esos retornos comprando bonos gubernamentales cuando los rendimientos eran razonablemente altos y usando apalancamiento financiero moderado para amplificar retornos. Pero ahora, con los rendimientos de bonos subiendo violentamente y los precios de bonos cayendo en consecuencia, estos fondos de pensiones masivos están sufriendo pérdidas no realizadas absolutamente enormes en sus carteras de bonos. El Fondo de Pensiones de Maestros de California, conocido como Cal-STRS, uno de los fondos de pensiones más grandes de Estados Unidos, gestiona más de 300.000 millones de dólares en activos totales. Una porción muy significativa de esos activos está invertida en bonos gubernamentales de diversos tipos. Si los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben solos otro punto porcentual completo desde los niveles actuales, ese fondo específico podría perder fácilmente entre 30 y 40.000 millones de dólares en valor de mercado. Ahora multiplica eso por los, literalmente, cientos de fondos de pensiones grandes que existen en Estados Unidos, Europa y Japón, y estás mirando directamente a cientos de miles de millones de dólares en pérdidas realizadas y no realizadas. Eso significa directamente que los jubilados que pensaban que sus pensiones eran absolutamente seguras e intocables van a descubrir dolorosamente que sus fondos están peligrosamente subcapitalizados. Algunos fondos de pensiones pequeños y medianos van a quebrar completamente. Algunos gobiernos estatales y locales tendrán que rescatarlos usando dinero de los contribuyentes. Y ese rescate financiado con deuda
significa más emisión de deuda gubernamental adicional, lo que significa aún más presión persistente sobre los mercados de bonos ya estresados. Lo que significa que el problema fundamental empeora en lugar de mejorar. Y luego tenemos que hablar de las compañías de seguros, porque esto también es crítico. Las aseguradoras de vida, las compañías de seguros de propiedad y accidentes, todas están legalmente obligadas a mantener enormes carteras de bonos gubernamentales y corporativos para respaldar las pólizas que venden a millones de clientes. Por ley federal y estatal, deben mantener activos líquidos suficientes para cubrir todos sus pasivos potenciales. Pero cuando sus carteras masivas de bonos están perdiendo valor rápidamente debido al aumento de los rendimientos, su relación de capital regulatorio obligatoria se deteriora peligrosamente. Algunas compañías de seguros regionales y medianas ya están en territorio peligroso, según análisis de agencias de calificación. Si los rendimientos de bonos suben otro punto porcentual completo desde aquí, varias aseguradoras regionales medianas podrían volverse técnicamente insolventes bajo regulaciones actuales. Y cuando las compañías de seguros comienzan a quebrar, los asegurados individuales pierden directamente. Las reclamaciones legítimas no se pagan completamente. Las pólizas activas se cancelan unilateralmente. Y la confianza pública en todo el sistema de seguros, que es fundamental para el funcionamiento de la economía moderna, se erosiona peligrosamente. Ahora permíteme mostrarte el escenario más oscuro posible, el que absolutamente nadie, en posiciones de autoridad, quiere discutir públicamente, pero que es matemáticamente posible bajo ciertas condiciones. Si la liquidación del carry trade se acelera significativamente más rápido de lo que los economistas más pesimistas esperan actualmente, si los inversores institucionales japoneses deciden colectivamente que necesitan repatriar capital masivamente a casa de forma inmediata, si los fondos de cobertura globales enfrentan llamadas de margen catastróficas masivas todas, simultáneamente, en la misma semana, podrías ver un evento de liquidación forzada que se desarrolle no gradualmente en 90 días, sino violentamente en 90 horas. Piensa cuidadosamente en lo que sucedió en marzo de 2020 durante las primeras semanas del inicio de la pandemia del COVID. Los mercados bursátiles globales cayeron 35% en solo 3 semanas de operaciones. La Reserva Federal tuvo que intervenir con $5 billones en estímulo de emergencia y compras de activos para estabilizar el sistema al borde del colapso. Pero esa crisis de marzo 2020 fue fundamentalmente una crisis de liquidez aguda causada por un bloqueo económico global completamente inesperado. Todos los participantes del mercado entendían racionalmente que la crisis era temporal y que la economía eventualmente se reabriría. Esto que enfrentamos ahora es completamente diferente en naturaleza. Esto es una crisis estructural profunda causada por décadas de acumulación sistemática de deuda insostenible y políticas monetarias fundamentalmente distorsionadas que han creado burbujas en todos los activos. No puedes simplemente imprimir tu camino para salir de esta crisis porque el problema central es precisamente demasiada deuda acumulada y tasas de interés que finalmente están comenzando a reflejar el riesgo real subyacente. Si la Reserva Federal intenta rescatar desesperadamente al sistema, recortando tasas de vuelta a cero e imprimiendo otros 5 o 10 billones de dólares en flexibilización cuantitativa de emergencia, el dólar estadounidense colapsará en los mercados de divisas. La inflación de precios al consumidor se disparará nuevamente a niveles de 2 dígitos. Los inversores extranjeros, especialmente en Asia y Oriente Medio, venderán bonos estadounidenses aún más rápido porque ya no confiarán en la estabilidad del dólar a largo plazo. Y terminas atrapado en una trampa de deuda sin salida, donde las tasas tienen que subir para atraer compradores extranjeros. Pero las tasas más altas hacen que el servicio de la deuda sea completamente insostenible para el gobierno federal. Es una paradoja económica
de la que no hay salida limpia o indolora. Entonces, ¿qué hace típicamente un gobierno cuando se encuentra atrapado en esta posición imposible? Históricamente, los gobiernos en esta situación desesperada hacen una de tres cosas terribles. Primera opción: inflación masiva. Imprimen dinero sin control, devalúan deliberadamente la moneda y licúan la deuda en términos reales. Tus bonos del Tesoro todavía pagan nominalmente en dólares, pero esos dólares compran dramáticamente menos bienes y servicios reales. Esto es efectivamente una forma de default encubierto. Esto es lo que Argentina, Turquía y Venezuela han hecho repetidamente en las últimas décadas. Segunda opción: reestructuración forzada de la deuda. El gobierno negocia agresivamente con los acreedores para reducir el valor nominal de la deuda o extender los términos de pago por décadas. Esto es exactamente lo que Grecia tuvo que hacer en 2012. Los tenedores de bonos griegos tomaron recortes del 50% en el valor de sus tenencias. Tercera opción: controles de capital draconiano. El gobierno restringe severamente el movimiento de dinero dentro y fuera del país para prevenir fugas de capital masivas. Esto es lo que Chipre hizo en 2013. Los depositantes bancarios ordinarios no pudieron retirar su propio dinero de los bancos durante semanas completas. Estados Unidos no ha tenido que hacer ninguna de estas tres cosas terribles en toda la era moderna posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero si esta crisis realmente se sale de control y los mercados de bonos entran en pánico genuino, todas estas opciones nucleares están técnicamente sobre la mesa de los funcionarios de política. Y ninguna de estas opciones es remotamente buena para los inversores, ordinarios tratando de preservar su riqueza. La inflación masiva destruye tu poder adquisitivo sistemáticamente. La reestructuración de la deuda significa que tus bonos del Tesoro, que pensabas que eran absolutamente seguros, ahora valen 50 centavos por dólar. Los controles de capital significan que no puedes mover legalmente tu dinero hacia activos más seguros, incluso si quisieras hacerlo. Estás efectivamente atrapado, observando impotentemente cómo se evapora tu riqueza acumulada durante décadas. Ahora, sé perfectamente que todo esto suena extremadamente pesimista y alarmista. Y podrías estar pensando legítimamente: seguramente los gobiernos y los bancos centrales tienen algún plan secreto preparado. Seguramente no van a permitir que esto realmente suceda. Pero aquí está la realidad brutal que necesitas entender. Los bancos centrales están completamente improvisando en tiempo real. No tienen ningún manual operativo para esta situación, porque literalmente nunca ha sucedido antes a esta escala en toda la historia económica moderna. Japón tiene la deuda a PIB más alta jamás vista en cualquier economía desarrollada funcional. Estados Unidos tiene 38 billones de dólares en deuda federal y está agregando otros 2 billones cada año sin ningún plan creíble para detenerlo. Europa está en una posición fiscal absolutamente desesperada. China está enfrentando su propia crisis masiva de deuda inmobiliaria, con promotores gigantes quebrando. Todos los grandes actores económicos principales del mundo están simultáneamente sobreapalancados, sobreendeudados y sin prácticamente ningún margen de maniobra fiscal o monetaria restante. Y lo que hace que esta situación sea aún exponencialmente más peligrosa es la interconexión profunda del sistema financiero global moderno. El sistema financiero está tan profundamente entrelazado y conectado que una crisis que comienza en Japón se transmite instantáneamente a través de cables de fibra óptica hacia Estados Unidos en milisegundos. Luego rebota hacia Europa en microsegundos. Luego de vuelta hacia Asia. Los derivados financieros complejos, los swaps de incumplimiento crediticio, los productos estructurados oscuros, todos estos instrumentos financieros increíblemente complejos magnifican y propagan el riesgo sistémico
a través de todo el sistema global. Un solo gran banco sistémicamente importante, quebrando repentinamente, podría desencadenar una cascada de quiebras en cadena en todo el mundo, porque todos los grandes bancos se deben dinero mutuamente a través de miles de contratos interconectados. Vimos exactamente este patrón de contagio en 2008, cuando Lehman Brothers colapsó. Y el sistema financiero global ahora es aún significativamente más complejo, aún más apalancado, aún más frágil que en 2008. Entonces, ¿cuál es realmente el mejor escenario posible en este punto? En el escenario más optimista que podemos imaginar. Razonablemente, el Banco de Japón y la Reserva Federal estadounidense logran coordinar una respuesta política efectiva. La Reserva Federal proporciona líneas de swap de divisas masivas para estabilizar el yen. El Banco de Japón desacelera significativamente o pausa temporalmente las subidas de tasas adicionales. Los gobiernos de ambos países hacen declaraciones públicas coordinadas y tranquilizadoras. Los mercados se estabilizan gradualmente. La liquidación forzada se desarrolla lentamente durante muchos meses en lugar de explotar en semanas. Los inversores inteligentes tienen tiempo suficiente para ajustar metodológicamente sus carteras. Las pérdidas son ciertamente dolorosas, pero son manejables y no catastróficas. Este es el escenario del aterrizaje suave que todos esperan secretamente. Y es técnicamente posible si todo sale perfectamente bien. Pero requiere coordinación perfecta entre múltiples gobiernos, comunicación perfecta con los mercados y una buena dosis de suerte. En el escenario intermedio más probable, estadísticamente, tienes un aterrizaje difícil pero manejable. Los mercados bursátiles caen entre 20 y 35% durante un periodo de 6 a 12 meses. Los rendimientos de los bonos eventualmente se estabilizan en niveles significativamente más altos que hoy. Algunas instituciones financieras medianas quiebran, pero no las gigantes sistémicas. Algunos fondos de pensiones pequeños necesitan rescates gubernamentales modestos. La economía global entra en una recesión técnica que dura entre 12 y 18 meses. El desempleo sube del 4 al 7 u 8%, pero el sistema financiero fundamental sobrevive intacto. Los gobiernos implementan algunos rescates selectivos y programas de estímulo. Los bancos centrales imprimen cantidades moderadas de dinero nuevo. Y después de 12 a 24 meses de dolor económico genuino, los mercados finalmente tocan fondo y comienzan gradualmente un nuevo ciclo de recuperación. Este es el escenario que probablemente sucederá según la mayoría de los analistas profesionales. Y si estás adecuadamente preparado y posicionado defensivamente, puedes navegar esto sin daño permanente, proteger tu capital razonablemente y potencialmente hasta comprar activos de calidad a precios significativamente descontados cuando el pánico alcanza su punto máximo. En el peor escenario posible, aunque menos probable, tienes un colapso financiero sistémico genuino. Los mercados bursátiles globales caen 50% o más en meses. Múltiples grandes bancos sistémicamente importantes quiebran simultáneamente. El sistema de pagos electrónicos globales se interrumpe temporalmente. Los gobiernos se ven forzados a imponer controles de capital de emergencia. La inflación se dispara descontroladamente o alternativamente tienes deflación de deuda masiva. La economía global entra en una depresión profunda que dura años. Este es el escenario del 2008 multiplicado por 10. Y aunque definitivamente es el menos probable de los tres escenarios, definitivamente no es imposible. La historia económica nos muestra repetidamente que los sistemas financieros complejos pueden y definitivamente sí colapsan cuando se acumula demasiada deuda y demasiado riesgo sistemático en demasiados lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿qué significa prácticamente todo este análisis para ti personalmente como inversor individual?
significa que necesitas tomar acción defensiva ahora mismo, no en 90 días cuando la crisis sea obvia para absolutamente todos. Para cuando el riesgo sea completamente obvio, hasta para los inversores más ingenuos, será demasiado tarde para posicionarte efectivamente. Los precios de activos ya habrán caído dramáticamente. La liquidez del mercado se habrá evaporado. Estarás atrapado en posiciones perdedoras masivas, sin ninguna forma práctica de salir, sin realizar pérdidas catastróficas. Los inversores más sofisticados e informados, aquellos que realmente entienden profundamente lo que está sucediendo debajo de la superficie, ya están silenciosamente reposicionando sus carteras ahora mismo, mientras escribo esto. Ya están reduciendo metódicamente su exposición a acciones sobrevaloradas. Ya están moviendo capital estratégicamente hacia activos defensivos de calidad. Ya están construyendo posiciones significativas en oro físico y plata física. Ya están preparándose mental y financieramente para lo que viene. Y aquí está algo que prácticamente nadie más va a decirte honestamente. Este tipo específico de crisis, aunque terrible para los desprevenidos, crea oportunidades absolutamente masivas para aquellos pocos inversores que están adecuadamente preparados y posicionados correctamente. Cuando los mercados colapsan violentamente, los activos de máxima calidad se venden temporalmente a precios ridículamente bajos que no tienen ningún sentido fundamental. Las empresas excelentes con balances de fortaleza y modelos de negocio sólidos negocian a valoraciones que no verás nuevamente en décadas. El sector inmobiliario de calidad se vuelve repentinamente asequible, nuevamente para compradores con efectivo. Los bonos corporativos con rendimientos altos se vuelven extraordinariamente atractivos cuando las tasas gubernamentales finalmente alcanzan su punto máximo. Si tienes efectivo disponible, si tienes activos líquidos, si estás posicionado defensivamente y puedes pacientemente esperar la tormenta sin entrar en pánico, puedes comprar activos de calidad increíble cuando todos los demás inversores están vendiendo en pánico absoluto. Esta es precisamente la forma en que se construye riqueza generacional genuina que dura décadas. No comprando acciones en la cima absoluta del mercado cuando todo parece perfectamente maravilloso y los precios están en máximos históricos, sino comprando estratégicamente en el fondo cuando todo parece absolutamente terrible, pero el valor real intrínseco está claramente ahí para quien sabe verlo. Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia moderna, lo expresó de la forma más simple y memorable posible. Sé temeroso cuando otros son codiciosos, y sé codicioso cuando otros son temerosos. Ahora mismo, en este momento, los mercados están codiciosos. Los inversores están peligrosamente complacientes. Los precios de activos están extendidos a niveles insostenibles. Este es precisamente el momento de ser extremadamente cauteloso, de ser agresivamente defensivo, de prepararte meticulosamente para lo que viene inevitablemente. Y cuando la crisis finalmente golpee con fuerza total, cuando todos los demás inversores estén en pánico vendiendo todo, ese será el momento perfecto de ser codicioso, de comprar activos de calidad excepcional a precios de liquidación absoluta. Pero tienes que sobrevivir primero financieramente para poder aprovechar esas oportunidades cuando lleguen. Y sobrevivir significa tomar medidas concretas y específicas ahora mismo, hoy. Significa revisar honestamente tu cartera completa hoy mismo. Significa reducir agresivamente la exposición a acciones sobrevaluadas que están en territorio de burbuja. Significa agregar posiciones defensivas de calidad en sectores resistentes. Significa asegurarte de tener liquidez suficiente para 6 a 12 meses. Significa tener un plan detallado por escrito para diferentes escenarios posibles. Porque los próximos 90 a 180 días
van a determinar absolutamente si sales de esta crisis con tu riqueza razonablemente intacta o si observas impotentemente cómo años o décadas de ganancias acumuladas se evaporan en semanas o meses. Y permíteme ser absolutamente claro sobre algo final. No estoy sugiriendo ni diciendo que vendas literalmente todo y te escondas en un búnker subterráneo con oro enterrado. No estoy diciendo que el mundo financiero está terminando permanentemente. Estoy diciendo con total claridad que estamos entrando en un periodo prolongado de volatilidad extrema, sin precedentes y riesgo sistémico extremo, y que los inversores completamente desprevenidos van a sufrir pérdidas financieras enormes y evitables. Los mercados eventualmente siempre se recuperan a largo plazo. Eso es verdad histórica. Pero la cuestión crítica es cuánto de tu riqueza personal sobrevive intacto a la caída para poder beneficiarse de la eventual recuperación. Si pierdes 50% de tu cartera, necesitas un retorno del 100% solo para volver exactamente a donde estabas antes. Eso podría tomar fácilmente años o incluso décadas, dependiendo de las condiciones del mercado. Pero si solo pierdes 10 o 20%, porque estabas inteligentemente posicionado defensivamente, puedes recuperarte mucho más rápidamente y aprovechar agresivamente las oportunidades extraordinarias que vienen después de cada crisis mayor. La conclusión absolutamente final después de todo este análisis exhaustivo es esta verdad inmutable. El carry trade japonés está muriendo rápidamente frente a nuestros ojos. Entre 4 y 20 billones de dólares en posiciones financieras masivamente apalancadas están bajo el agua y necesitan ser liquidadas. La liquidación forzada ya ha comenzado oficialmente y se está acelerando. Los mercados financieros globales están significativamente más frágiles de lo que la mayoría de la gente, incluyendo muchos profesionales, se da cuenta. Los próximos 90 días son absolutamente críticos para tu futuro financiero, y tu cartera personal está en riesgo genuino tanto si lo entiendes completamente como si no. Las matemáticas fundamentales no mienten nunca. La historia económica no miente. Cuando la deuda acumulada se vuelve estructuralmente insostenible y las tasas de interés finalmente suben reflejando el riesgo real, suceden cosas muy malas en los mercados. Y estamos exactamente en ese punto crítico ahora mismo. Así que toma acción inmediata. Revisa tu cartera hoy. Entiende completamente tu exposición real al riesgo. Construye posiciones defensivas inteligentes. Prepárate mentalmente para volatilidad extrema. Y mantente constantemente informado porque esta situación está evolucionando y cambiando muy rápidamente cada día. Lo que es verdad hoy podría cambiar significativamente la próxima semana. Los niveles clave que mencioné específicamente, los rendimientos de bonos, los tipos de cambio de divisas, observa esos niveles religiosamente. Si se rompen decisivamente, la crisis se acelera dramáticamente. Si se mantienen, podrías tener algo más de tiempo. Pero no apuestes todo tu futuro financiero familiar en la esperanza ingenua de que mágicamente todo estará perfectamente bien. Prepárate meticulosamente para lo peor y espera razonablemente lo mejor. Esa es la única forma genuinamente racional y prudente de navegar exitosamente lo que viene, inevitablemente en los próximos meses. Las matemáticas son absolutamente claras e indiscutibles. El riesgo sistémico es completamente real y creciente. Y el tiempo para actuar defensivamente es ahora mismo.